quiero mejorar la pronunciación desde el día 1. Al principio a lo mejor suena ridículo, pero cuando se te va sentando en la cabeza... Estoy hablando en español, ¿uso la pronunciación del español para decir esta palabra en inglés o la cambio? O sea, obviamente la estrategia no es la misma cuando estás empezando con un idioma que cuando estás en la plató de aprendizaje que cuando estás en un nivel avanzado. ¡Ay! Vale, a Bien, ver. ya no ¡Oh! se me mueve. ¿Ya no te voy a ver dramático? Well, Wow, wow, wow. not that bad. Bueno, Carlos, el otro día me parece que hablamos bastante del acento, de la pronunciación y todo eso, pero siento que nos quedamos un poco cortos. Como que dijimos, vale, es importante hasta cierto punto tener una buena pronunciación y un buen acento en el idioma, porque puede afectar a la comunicación. Y hemos dicho, ¿no? De al igual que le damos importancia a la gramática, al vocabulario, pues hay que darle un poco de importancia a la pronunciación. Y de ahí mi pregunta, ¿tú qué método tienes para decir, vale, voy a aprender un idioma y quiero mejorar la pronunciación desde el día 1? Pues a ver, como método, voy a hablar como de un método más general que creo que puede servirle como a mayor cantidad de gente. Y luego también un poco lo que yo uso, pero es un poquito más nerd. O sea, lo que más ayuda en general, no sé si lo llegamos a mencionar, pero lo que más ayuda es imitar y hablar solo. O sea, es una tontería y te sientes un poco ridículo, pero antes de hablar con personas, lo mejor es hablarlo tú solo e intentar imitar los sonidos que escuchas. Si escuchas una frase con una entonación concreta o también para como meterte la cadencia del idioma en la cabeza para que se te meta como ese sistema fonético entero en la cabeza, es eso, es imitarlo y al final incluso exagerando los acentos. Al principio a lo mejor suenas ridículo, pero cuando se te va sentando en la cabeza y te vas poniendo delante del espejo y empiezas a pronunciar y a asentar sonidos, vas mejorando mucho. Obviamente cada uno tiene como su nivel de aceptación y o sea, de como admitir todos esos sonidos nuevos y tal, pues lo consigues más o menos. Pero en síntesis vas así progresas, ¿no? Yo, por ejemplo, me apoyo mucho en el IPA, o sea, en el alfabeto fonético, que si lo conoces, pues es una ayuda muy grande para aprender, pero obviamente si no conoces esa herramienta, imitar al final es lo mismo, simplemente como hacerlo de manera más natural, o sea, mirándote de cara a cara y así aprendes. Yo creo que eso es útil para todo el mundo. Yo la verdad que lo del IPA lo del Sistema Internacional de... ¿cómo se traduce en español? El AFI, AFI se dice. Alfabeto Fonético Ah, Internacional. claro. Joder. Bueno, pues el AFI. La verdad que yo no lo he usado mucho. O sea, yo no me he ido por la segunda opción, esta nerd de la que tú hablas, pero ahora últimamente lo estoy intentando hacer como muy intuitivamente. Es decir, busco una palabra, miro los simbolitos y tal. Y ya se me va quedando. Y me gusta porque lo voy haciendo, vale, que si en francés, que si en inglés, incluso ya en español, me apetece como ver cuál es el sistema, cómo funciona y ya. Realmente me arrepiento de no haberlo hecho antes, o sea que sí que me parece muy buena No, opción. es una herramienta súper útil porque luego solo de leer sabes cómo se pronuncia una palabra. En idiomas como el español, pues eso es muy fácil porque es bastante fonética la escritura. Pero en un idioma como el inglés ves una palabra y no tienes ni idea de cómo se pronuncia y vale, puedes o escucharla e imitarla, es decir, vale, se pronuncia así, o sin necesidad de escucharla, lees la transcripción y ya sabes cómo se pronuncia sin ni siquiera escucharla. Al final es cuestión de lo que uno prefiera, lo que le salga mejor. Debería intentar escribir en mi diario en AFI, rollo, hacerme la chula, creerme que estoy creando un código súper raro y empezar a estudiarlo así. Y una duda que siempre me surge es esto de, vale, estoy hablando en español, ponte. Y hay algo que es que no se puede traducir, en plan, lo diría tal cual lo diría en inglés, ¿sabes? Por ejemplo, la última vez que hablamos también, no en el último vídeo, sino la última vez que hablamos nosotros informalmente, has dicho que estabas teniendo como un hard time haciendo esto, tal, que si la administración de no sé qué. Y realmente es que lo pienso y digo, un tiempo estaba teniendo un... Y sabes, me gusta en plan que lo vayas usando así, pero luego me pregunto, vale, entonces estoy hablando en español, ¿uso la pronunciación del español para decir esta palabra en inglés o la cambio? ¿Tú qué opinas? Yo creo que cuanto más común sea la palabra que estás usando, más tiende a adaptarse a la pronunciación del idioma que estás hablando. O sea, si es una cosa que de normal no usarías para nada, como que tiene más sentido que te salga decirla en la pronunciación original. No es lo mismo que digas
el nombre Donald Trump que te sale en pronunciación en el idioma en el que lo estás diciendo, que pronuncies un pueblo random. La palabra random también me vale como ejemplo porque es tan común que se ha convertido, nadie dice random, todo el mundo dice random, pero si pronuncio un pueblo perdido de Inglaterra, que yo conozco pero que la mayoría de gente no conoce, pues es normal que me vaya a salir en inglés. Y eso aplica a cualquier idioma. Al final, si te sale la cuestión es que te salga de manera natural. Si te sale de manera natural pronunciarlo en la pronunciación original, por mucho que parezca raro que la gente diga, ay, que es novo, ay, que tal, si te sale de manera natural, tienes el sentido de que, claro, es una palabra que tú de normal no usas, la estás metiendo de un idioma extranjero al tuyo y el cambio fonético para que se adapte a la fonética del español, pues no te va a salir. No, que digo, también depende del contexto social, porque sí me he dado cuenta que si estoy en un contexto de únicamente habla española, solemos ser más estrictos. En plan, ¿cómo que has dicho Disney Plus y no has dicho Disney Plus? Y digo, perdón, lo siento, no sé. Bueno, lo digo, a ver, agresivo en el sentido amistoso, obviamente. Todos somos muy abiertos, pero sí, me parece curioso, curioso, me parece curioso porque yo sí que lo noto como snob a veces, de digo, vale, me tengo que parar y no decir esta palabra en inglés, pero es que ni siquiera me sale. O sea, cuando yo estoy en registro español, se me hace muy difícil que esa palabra venga por muy, Claro. por mucho que la use, incluso cuando hablo inglés, se me hace súper raro de repente mezclar así con la fonética inglesa. Pero porque ya son palabras distintas, aunque sea un préstamo, ya en tu mente son palabras distintas. Aunque sean la misma en español y en inglés, ya están adaptadas al sistema fonético del idioma que estás hablando. Por eso suena tan raro el otro discurso, en plan de que sí que hay gente que a lo mejor hablando normal diga, en vez de decir Spotify, diga Spotify, pues eso lógicamente no sale natural. Es una intención tuya, como meterlo así, pero no es lo mismo que pronunciar una palabra en otro idioma así que normalmente no utilizas. O sea, hay que separar un poco eso. Mm, Y, por ejemplo, de la traducción, ¿qué opinas? Porque yo tengo mis debates, la verdad. Estoy como de mí a mí. Creo que primero depende del idioma y también depende del nivel. Pero tú, en general, ¿qué opinas sobre la traducción? Pues mira, lo hablamos el otro día y me quedé un poco pensando porque dije, o sea, me acuerdo perfectamente que comenté en el vídeo anterior, traducir no es una buena técnica en general, tal. O sea, que a lo mejor sí comenté que puede valer como hasta cierto punto, pero luego no es aconsejable. Yo creo que también hace falta matizar que depende mucho de tu objetivo en el idioma y depende del nivel que tú quieras tener en ese idioma, porque un mito como muy grande es como que tiene mucha gente en la cabeza y que yo creo que incluso tú y yo podemos haber tenido en algún momento, digo, yo quiero aprender un idioma, pero si no es con el objetivo de ser fluido, ¿para qué sirve? O sea, si voy a aprender un idioma para aprenderlo a nivel básico o a nivel intermedio, ¿para qué lo quiero aprender? Y, o sea, eso es completamente falso. Tú puedes querer aprender un idioma hasta un nivel específico porque te sirve para eso, porque solo quieres llegar a ese nivel y no a más. Y lo de la traducción tiene que ver aquí porque si tu objetivo es aprender un idioma a nivel intermedio, digamos, vamos a decir un B1 o incluso menos, solo a nivel conversacional mínimo, por ejemplo, para trabajar de cara al público, traducir, si el idioma se parece mucho al tuyo, es súper intuitivo y súper fácil para tu mente, porque vas a meter todo en el molde de tu idioma y si es para un nivel así bajo intermedio, pues vale perfectamente y te ayuda a entender. No necesitas tener ese matiz. El de, vale, pero esta palabra puede significar otra cosa, con lo cual traducirla así pues es un poco peligroso porque luego te vas a confundir, pero a lo mejor en un nivel conversacional básico no hace falta darle tantas vueltas. Traduce y ya. Sí, pero aparte de todos estos puntos que hemos nombrado, también creo que depende mucho de cómo aprende uno. Porque igual sí que nosotros coincidimos en la metodología de, no, traducción, o sea, lo mínimo posible. También es que es verdad, me comparas el francés o el italiano, que prácticamente hay que usar el diccionario muy poco, y yo con el húngaro esto lo he visto severamente.
Y, o sea, Hombre, es que no sobrevives sin un diccionario. O sea, de esto de leerme una página 10 veces y todavía no entender nada. Entonces, sí, entiendo que la traducción es también eso, metodología, pero también como reflexión metalingüística, ¿no? De decir, ah, o sea, una vez ya entiendo cómo funciona mi idioma nativo, se me facilita, se me abre esta puerta para poder entenderlo y sirve mucho para la pragmática. Hay veces que no lo entiendo y me ponen 20.000 contextos y aún así como que me quedo corta, lo traduzco y digo, ah, o sea, este tiene el mismo uso que esto en español y ya lo tengo. Entonces también es, creo que yo es creo que el mensaje. No, no, continúa. Continúo. No, no, o sea, lo que quería, o sea, como con el discurso que tú has hecho es que al final es una herramienta, hay que tenerlo, tampoco está bien como demonizarlo, sobre todo las personas que tenemos un poco más de conocimiento de idiomas, tampoco podemos demonizar las estrategias más simples que ayudan a tanta gente, aunque sea solo a nivel intermedio y luego se empieza a complicar la cosa y no sea lo más aconsejable. Al final es una estrategia más que te puede valer, o sea, obviamente la estrategia no es la misma cuando estás empezando con un idioma que cuando estás en la plató de aprendizaje que cuando estás en un nivel avanzado. O sea, la estrategia es distinta y en este caso la traducción sirve a un tipo de estrategia y luego a lo mejor ya no te sirve más, pero te ha servido mucho en un inicio. O sea, sobre todo aprendiendo un idioma que es parecido a cualquier otro idioma romance, en este caso, o el inglés, es muy útil y muy intuitivo al principio. Entonces, tampoco hay que descreditar ese tipo de estrategias. Ayudan a muchísima gente. Es un puntazo lo que acabas de decir porque como que siempre que me llegan estas preguntas de, pero ¿y cómo aprendo? ¿Pero y cómo? ¿Y cómo? No sé responder. O sea, para empezar, porque cada persona es una persona, es un individuo y tiene sus estrategias y su forma de pensar y su propio cerebro con su genética y con su todo, su contexto. Pero es que lo que dices, o sea, no es nada lineal, o sea, es todo, vale, experimento con esto, vale, no me funciona, luego hago esto, luego no sé qué, esto ya no me entretiene, esto ya no me divierte. Por ejemplo, a mí con el francés la gramática no es algo que me haya apasionado. De hecho, es que ahora me arrepiento porque veo errores que hago y digo, esto con un poquito de estudio de la gramática francesa, cuando empecé a estudiarla, hubiese sido mucho mejor. Pero con el húngaro, o sea, es que es imposible aprender un idioma que es muy distante al tuyo sin saber un poco cómo es la estructura. Y eso a mí se me ha hecho súper divertido. Y yo antes la gramática la tenía como, es algo súper aburrido, la voy a evitar, no la necesito, pero claro, teniendo el rumano y el español con el francés, es fácil decirlo. Claro, yo creo que es, encima yo creo que es un mito el hecho de que la gramática es aburrida, te lo puedo comprar porque es una opinión personal. Pero el hecho de que se haya vuelto tan de moda en lo de no, vamos a aprender el idioma de otra manera mucho más dinámica, la gramática la podemos esconder en un segundo plano porque total, escuchando y haciendo como otras cosas, pues al final lo aprendes igual. Eso sobre todo se dice porque, claro, en el aprendizaje de idiomas, por lo menos en el mundo hispanohablante, lo más normal es aprender inglés, francés, italiano, alemán, a lo muy lejos, y sigue siendo una lengua similar al español en cierto modo. Sí, Entonces, los vecinos sobre claro, todo, sí. te lo puedes dejar como decir, bueno, la gramática puede pasar a un segundo plano, pero al final aprender un idioma es como cualquier cosa, estás aprendiendo algo y algo de estudio te tiene que caer. O sea, yo entiendo que la gramática puede ser aburrida para mucha gente, para mi caso no lo es y a mí me encanta, pero yo entiendo que para la inmensa mayoría de gente pues es una cosa aburrida, pero que, sorry, si quieres aprender un idioma te la tienes que tragar. Que no tiene que ser como una cosa súper aburrida de cómo te enseñan en el colegio a aprender inglés, venga, ponte a rellenar verbos irregulares y a rellenar frases. Pues no, no tiene por qué ser así. Se puede hacer de manera práctica, se puede hacer de manera dinámica, pero es una cosa en la que hay que pararse, porque si no, no vas a conseguir pasar de un nivel intermedio. Y claro, y se puede hacer también de manera súper inductiva. O sea, en vez de empezar con la gramática y decir, vale, me voy a aprender 20.000 reglas, voy a hacer 20.000 tablas y 20.000 drills de no sé qué. Me gusta mucho el tema de la contextualización y decir, vale, estoy viendo patrones, ¿qué está pasando? Como empezar ya desde como un sistema así de preguntas, de, uy, pero ¿y esto? ¿Pero y este comportamiento? A qué se debe? Y ya ir diciendo, ay, ya veo un patrón. Y al principio es súper difícil porque dices, nada es un patrón, todo es un lío, esto parece chino, esto no sé qué.
pero poco a poco como que vas acumulando patrones y yo es lo que suelo hacer, decir, vale, no me quiero mm, tragar toda la gramática y de repente me da miedo y huyo del idioma, sino que digo, vale, día a día, esto por aquí, vale, un artículo por acá, vale, por ejemplo, el húngaro que tiene 20.000 casos, me lo tomo con calma, este caso por aquí, este caso por acá, ¿qué quiere decir esto? Y luego lo último que dices también, sí que es cierto que lo de aprender un idioma y llegar solo a un nivel bajo es algo que a mí no me atrae, no sé por qué. Yo sigo con ese mito, lo sé, que es algo que tengo que cambiar porque es como que ni siquiera me dejo, ¿sabes? Es como que tengo mis tendencias perfeccionistas y digo, vale, estudio un poco el idioma por encima, el comportamiento que tiene, dónde viene, un poco la historia, tal, no sé qué, no sé cuántas, pero meterme en él y decir, no, no, no. Por ejemplo, el italiano, como que llevo jugueteando un poco con él desde hace un montón y no me atrevo por las tendencias perfeccionistas que tengo de decir no, no, porque cuando empiezo necesito empezar bien, porque si no... Y Kato Lomb, que yo sé que la he mencionado en el otro vídeo también, pero es que ahora me estoy leyendo su libro en su idioma, por fin, después de casi 5 años. Y ella decía también que los idiomas son la única cosa que vale la pena saber, aun si la sabemos mal. Es decir, la sabemos mal, pero que todo venga de la curiosidad, del interés por el otro, por otras culturas. Y me parece una idea súper bonita. Pero es que nunca sabes lo útil que te va a ser. O sea, yo di 3 años de alemán en el colegio, no sé hablar alemán, algo entiendo, tengo la base, o sea, tengo un conocimiento de base bastante normalito. Y, no, o sea, yo ahora mismo no me planteo, no me motiva a ponerme a aprender alemán, pero el conocimiento que tengo me parece suficiente, sobre todo yo cuando trabajaba de cara al público y venía gente que no, alemana o de habla alemana que no hablaba tan bien inglés, pues al final por lo poco que sabía de alemán podía ir tirando más o menos y tener como, no, no te digo saber construir frases, pero saber decir cosas clave para poder comunicarte medianamente con la otra persona, pues a mí ya me pareció útil. Y Pero yo nunca tampoco sabes, quiero, claro, nunca sí, sabes cuándo te puede ayudar a otro idioma. Es decir, igual en claro, 2 años te da por aprender el neerlandés o cualquier otra esta y dices, ay, esta estructura ya la tengo vista, este patrón. claro, imagínate, por ejemplo, tú cuando te pusiste más en serio así con el húngaro, imagínate si hubieras sabido alemán y hubieras dicho, madre mía, casos gramaticales, en alemán también hay. Eso te puede ayudar. Es que Claro. nunca se sabe. O sea, al final es eso, cualquier conocimiento suma. Incluso aunque sea de un idioma y sea una tontería, como saber 3 palabras, es que nunca sabes cuándo te va a saber, cuándo te va a ayudar. Y ya no solo eso, lo que digo, en plan, lo bonito que es conocer más al otro, ¿sabes? La diferencia cultural, por ejemplo, el catalán también es uno de esos idiomas que yo digo, me encantaría como tocarlo, pero igual me paro y digo, vale, no, Cris, por ahora céntrate en húngaro, tienes que pasar este examen, tienes que tener, ¿sabes? Como que yo sé que soy muy cuadrada para esto, de decir, vale, que es algo de lo que, bueno, que debería trabajar, pero sí, Lo que puede ayudarle a mucha gente, incluso también a ti, por lo que me estás diciendo, es, no me quiero tomar en serio, o sea, no es lo que yo quiero ahora tomarme en serio este idioma porque tengo otras prioridades, pues simplemente escuchas cuando quieres, aprendes datos, curiosidades tontas, palabras tontas de vez en cuando y ya eso ya es un conocimiento que estás adquiriendo. No es de una manera organizada y estructurada como el aprendizaje activo de un idioma, pero simplemente a lo más mundano que es escuchar un TikTok o aprender una palabra porque te la has encontrado de ese idioma que no estás estudiando, pero que mira, ay, tal, qué curioso, y se te queda, pues eso ya es aprendizaje, por mucho que no sea aprendizaje activo, ya estás como aprendiendo de una manera muy básica, pero estás aprendiendo y eso también vale. Y no tiene por qué ser de una manera consciente. totalmente. Aparte, también es eso, yo creo que me pasa más con idiomas que son lo digo entre comillas, quizás más simples por el contexto lingüístico que tengo, porque digo, vale, no, si voy a por este, voy con todo, porque es como que lo tengo fácil, porque yo qué sé, ponle chino, pues no me importaría como estudiar un poco más, tal, y decir, porque ya lo tengo claro que no voy a llegar a ningún nivel alto, pero estaría bien conocer un poco más de la cultura asiática, entender más otros puntos de vista, otras lógicas, como
el otro día leí que en muchos dialectos chinos como que el tiempo lo organizan verticalmente. O sea, no lo tienen como horizontalmente de Ah, adelante vale. a atrás, ¿sabes? Como que lo tiene abajo y arriba y me pareció súper curioso. También en cuanto a este tema de complejidad o simplicidad, ¿a qué nos referimos realmente cuando decimos que un idioma es difícil o es fácil? Mira, yo creo que eso es el mito que más, entre comillas, más coraje me da de escucharlo de como ya no la gente que no sepa muchos idiomas porque no ha llegado a ese conocimiento, sino a gente que directamente no tiene ni idea, porque al final en todos los ámbitos de la vida está como esta, no sé exactamente cómo describirlo, pero porque no me viene a la cabeza, pero sé lo que digo, que Vale, si tú cuanto lo sabes, menos... Carlos, No, no, yo claro, contenta. porque te lo voy a decir y sé que se te va a encender la bombilla también, lo que pasa que creo que no sé explicarlo bien. Cuanto menos sabes de algo, como que más valiente te sientes a la hora de ¡Ay! opinar sobre ello, ¿sabes? La curvatura está el efecto Sí, Kroninger, ¿no? Como es que no de me... Kroningen Curve o algo así. Como que cuanto menos sabes de algo, más confianza en ti mismo tienes. Y luego cuando empiezas a ver que realmente el tema sobre el que quieres aprender es mucho más complejo de lo que pensabas, como que ahí ya es cuando tu te confianza baja. contienes un poco más y no... Exacto. Pues todo esto venía porque mucha gente que no tiene ni idea dice, pues no, es que normal que la gente aprenda inglés y todo el mundo aprenda inglés porque total, el inglés es más fácil porque no tiene verbos o no tiene... Es que el español es muy difícil porque tiene un montón de verbos y es súper difícil de aprender para la gente. O buah, es que el idioma más difícil del mundo para aprender, pues yo qué sé, el chino, el árabe, el japonés, porque madre mía, es que usan no sé qué, no sé cuánto y tienen un montón de pronunciaciones raras, tal, no sé qué, y entonces es súper difícil. Pero el inglés es súper fácil porque no tiene verbos y es súper simple. Pero al final, si siguiendo el hilo de lo que hemos ido hablando todos estas conversaciones, yo creo que ya se puede llegar a una conclusión de que todo depende del punto de vista del que estés hablando. Es que al final esto es como un axioma. Bueno, digamos un axioma no, porque un axioma no tiene base, pero un teorema, vamos a decirlo así. No sé si estoy usando los términos justos, pero lo voy a decir así. O sea, Dale. es como una base de la lingüística y es que ningún idioma es más difícil o más fácil intrínsecamente que otro. Todos son sistemas de comunicación y todos sirven para lo mismo. Todos sirven para comunicar, todos son códigos. Y en este caso ningún código es más complejo que otro. O sea, son códigos igual. Eso quiere decir que tanto el español como el húngaro, como el chino, como yo qué sé, como cualquier lengua de una tribu africana, son igual, o sea, han surgido para lo mismo y cumplen la misma función. Entonces todo depende de tu punto de vista. Yo como hispanohablante, pues el francés me va a parecer mucho más simple que el chino, pero poco se hablará de cómo será difícil para un chino o para un japonés aprender inglés. O sea, el inglés que cumple como rol de lengua franca internacional ahora mismo, para la gente que no habla una lengua europea, es dificilísimo. O sea, es literalmente tú ahora mismo que estás aprendiendo húngaro, pues para ellos es o sea, ese proceso que tú has tenido es el mismo para ellos. El de lengua materna china, tener que aprender inglés. Es como el mismo Totalmente. shock mental, porque no tienen nada que ver. Entonces, depende tanto de tu background lingüístico, de tu lengua materna, de los idiomas que conozcas, que es que decir, hacer afirmaciones como tan, soltar esas afirmaciones y decir, no, no tiene sentido decir que un idioma es más complejo, más simple. Totalmente. De hecho, es que me parece muy curioso los chinos también que están en este programa estudiando húngaro, como que se les facilita un montón la gramática. Como que sí que es verdad que no... y mira que son lenguas bastante distintas, el chino y el húngaro, pero aún así como que hay ciertas lógicas que la pillan, como que las pillan mucho más fáciles, aunque a nivel cultural y a nivel, bueno, otras características lingüísticas no lo pillan tanto, también me parece muy curioso la huella asiática que tiene el húngaro. Bueno, yo creo que como resumen un poco de todo lo que hemos dicho, hemos hablado de los métodos, como hemos dado un poquito de tip
de cómo aprender a coger el acento, sobre todo los que usamos más nosotros. No sé si querías decir algo, Yo Cris. lo único que se me ha olvidado meter es el shadowing. No sé si es un método con el que estás familiarizado. Es básicamente lo que has dicho tú mucho de la imitación, pero el shadowing, bueno, la forma en la que yo lo hago es escuchar y leer a la vez y hablar a la vez. O sea, lo estás leyendo, lo Ujú. estás escuchando a la vez y eso te permite mucho ver como el hueco que hay entre la pronunciación del nativo y tu propia pronunciación. Y encima lo ves leído, o sea, lo ves escrito y dices, vale, entiendo ya también en el símbolo al que pertenece. Y simplemente eso. Luego también importante la lentitud. Yo suelo ir muy lenta con la pronunciación al principio, articulo muy bien, entiendo la lengua donde tiene que ir, los dientes y ya está, y simplemente eso. Yo creo que eso es súper, o sea, es súper útil al final, o sea, como método, para darle una vuelta. Para reflexionar. Aparte de todos los métodos, hemos hablado también de la traducción como un método que también es muy útil. O sea, no hay que demonizarlo tanto y hay que ser consciente de que es muy útil sobre todo para cuando estás empezando. O sea, hay que aprovechar un montón las facilidades que te da hablar un idioma X, idioma Y desde el principio. Hay que mirar de otra manera la gramática, hay que ser consciente de que hay que aprenderla, pero tampoco hay que demonizarla, hay que estudiarla. Es una cosa que no te puedes saltar. Y a raíz de eso también hemos hablado de un poco la complejidad, simplicidad de un idioma, como ese mito. Al final lo que hemos hecho es desmentir mitos. Este último era un mito como muy, muy grande, muy fundido, creo que el que más de todos, sobre todo porque esto involucra como a todo el mundo. Lo que hemos hecho es desmentir mitos, creencias, es súper útil también para que la gente reflexione. Desde nuestra opinión o sea, creo que está súper guay que nos paremos a desmentir ciertas creencias que al final, a la hora de aprender un idioma, hay que quitárselas un poco de la cabeza. Y algo que seguiremos haciendo en próximos episodios, lo de desmentir mitos, porque hay mitos para desmentir. No, ahí lista, ahí lista. Vale, Carlos, gracias. Como siempre, un Un placer. beso. Un besito. Chao, chao. Chao.